Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. El secreto del carpintero que dejó sin palabras a una madre millonaria. Ella no habló por 7 años. La niña de 7 años permanecía inmóvil en el umbral del ala este de la mansión, aferrada a un conejo deshilachado, mientras la voz de su madre resonaba 3 pisos más abajo, hablando de otro especialista que había fracasado. La mano de Trevor se detuvo sobre la barandilla de caoba que estaba reparando. La pequeña no había emitido un sonido desde que él llegó esa mañana, pero sus ojos seguían cada movimiento de sus herramientas de carpintería con una intensidad que le oprimía el pecho. 7 años. Ni una sola palabra desde el día en que nació. La ama de llaves lo había susurrado como una maldición. 7 años de silencio, a pesar de las docenas de terapeutas y especialistas que su madre multimillonaria podía permitirse. Pero cuando el hijo de 6 años de Trevor llegó después de la escuela y comenzó a lijar un pequeño caballo de madera con trozos sobrantes, algo cambió en la postura de la niña. Dio un paso adelante, luego otro. Lo que Trevor hizo a continuación destrozaría todo lo que esta familia creía sobre el silencio, el habla y la impensable distancia entre el control de una madre y la voz de una hija. La mansión Bradford se alzaba como un monumento a la vieja aristocracia en la colina que dominaba el puerto. Trevor llevaba 15 años trabajando en la construcción de casas, pero lugares como este aún le hacían apretar la mandíbula. No exactamente por intimidación, sino más bien por el peso de saber que, tras toda esa perfección, la gente sufría igual que cualquier otra. Miranda, la ama de llaves principal, le había enseñado la casa aquella primera mañana con una eficiencia concisa. Restaurar la escalera de caoba, reparar los daños causados por el agua en la moldura del techo, restaurar las estanterías de la biblioteca. Bastante sencillo. Lo que Miranda no había mencionado era a la niña. Trevor llevaba trabajando unas 2 horas cuando lo sintió. Ese cosquilleo en la nuca que produce sentirse observado. Se giró lentamente y allí estaba. Una niña pequeña con un vestido blanco, de pie en el umbral, con el pelo oscuro cayéndole sobre los hombros. Sostenía un conejo de peluche que había visto tiempos mejores, con una oreja colgando de un hilo y el pelaje desgastado a mechones por los años de uso constante. Sus miradas se cruzaron. Trevor esperó a que hablara. En cambio, ella simplemente lo miró fijamente con una expresión que él reconoció de inmediato. Lo había visto en el rostro de su propio hijo después del accidente. Esa mirada de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía quitarle las cosas que más amaba. Volvió a su trabajo, pero al cabo de un rato, empezó a hablar. No con ella exactamente, solo en voz alta. Explicando lo que estaba haciendo, porque la madera necesitaba secarse, como se podía reconocer la buena caoba por la forma en que reflejaba la luz. Ella no respondió ni se movió, pero tampoco se fue. Esa tarde, apareció Miranda. La señora Bradford quiere hablar con usted, anunció. Trevor la siguió a una oficina que olía a libros viejos y perfume caro. Caroline Bradford estaba sentada detrás de un escritorio tallado en nogal, con su cabello rubio perfectamente peinado. Era más joven de lo que él había esperado, tal vez de unos 40 y pocos años, con el tipo de belleza que proviene de una excelente genética y un mejor cuidado. Pero había algo frágil alrededor de sus ojos. Señor Hayes, dijo sin preámbulos. Miranda me dice que mi hija pasó la tarde observándolo trabajar. Violet no hace eso. Ella no interactúa con nadie fuera de sus terapeutas y Miranda. Necesito entender qué pasó hoy. Trevor cambió de postura. No pasó nada, señora. Estaba trabajando. Ella observó. No me acerqué a ella ni le hablé directamente. Caroline lo estudió con detenimiento. Violet no ha hablado desde que nació. 7 años de especialistas, terapeutas, intervenciones. Han descartado todo lo médico. Ella simplemente elige no usarlas. La forma en que pronunció la palabra elige tenía un peso amargo. Si está mostrando interés en su trabajo, quiero que continúe. Pero no intente hacerla hablar. No la presiones. Trevor miró a Caroline a los ojos y vio miedo. Mi hijo, Raymond, no habló durante 8 meses después de la muerte de su madre, confesó él. Todos tenían consejos. Todos querían arreglarlo. Hizo una pausa. Lo que finalmente funcionó no fue intentar hacerlo hablar. Fue darle algo de lo que valiera la pena hablar. La expresión de Caroline cambió. ¿Y qué fue eso?, preguntó con curiosidad. Construir cosas. Pequeños juguetes de madera al principio. Tras su pérdida,
No pudo controlar mucho, pero sí podía controlar lo que sus manos creaban. A la mañana siguiente, Violet ya estaba esperando cuando llegó Trevor. Alrededor de las 10:30, la escuela de Raymond llamó. Había habido un incidente. ¿Podría Trevor recogerlo? Miranda lo sorprendió con una oferta. Trae al chico aquí. Deja que se siente contigo mientras trabajas. Cuando entraron al ala este, Violet se levantó lentamente y dio 2 pasos cuidadosos hacia ellos. Raymond la miró con reconocimiento inmediato. Metió la mano en su mochila y sacó el caballo de madera en el que había estado trabajando, todavía tosco y sin lijar. Se lo ofreció a Violet. Ella lo tomó, lo giró en sus manos, miró a Raymond y asintió una vez. Luego se sentó, con el caballo en una mano y el conejo en la otra, y observó cómo Trevor le mostraba a Raymond cómo suavizar los bordes ásperos con papel de lija. Durante la semana siguiente surgió un patrón. Trevor llegaba y encontraba a Violet esperándolo. Raymond llegaba después de la escuela y los 3 entraban en un ritmo fácil. Trevor traía trozos de madera. La atención de Violet se agudizaba cuando él hablaba de paciencia y precisión. El 6º día, Trevor trajo una caja de madera sin terminar. Le mostró a Raymond cómo encajar las esquinas, luego dejó las piezas en el suelo cerca de donde Violet siempre se sentaba. 20 minutos después, Violet había ordenado todas las piezas correctamente. El rostro de Raymond se iluminó. «Lo hiciste bien», exclamó. Y por primera vez, las comisuras de los labios de Violet se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero definitivamente era el comienzo de una. Esa noche, apareció Caroline. Miró las piezas de madera que aún estaban en perfecto orden. «Nunca antes había hecho algo así», susurró. Trevor se limpió el aserrín de las manos. «Ella observa. Ella aprende. Solo en silencio». Los especialistas dicen que debería limitar su exposición a personas no cualificadas que podrían reforzar su mutismo selectivo, replicó ella, casi como si recitara un manual. Trevor pensó en el desfile de expertos que habían intentado arreglar a Raymond. Tu hija no necesita ser arreglada. Necesita espacio para descubrir qué quiere decir y a quién quiere decírselo. Los ojos de Caroline brillaron. Continúe con su trabajo. Si Violet desea observar, es aceptable. El lunes siguiente, Trevor llegó y encontró el ala este vacía. Miranda apareció preocupada. La señora Bradford ha dado instrucciones. Violet ya no vendrá. Hubo un incidente el fin de semana con un especialista que intentó quitarle el conejo. Violet se alteró mucho. La señora Bradford cree que es mejor limitar los cambios en su rutina. Miranda bajó la voz. La niña no ha salido de su habitación desde el sábado. No come. No interactúa. Estas últimas 2 semanas fueron la primera vez que la he visto realmente presente. Necesito terminar los estantes de la biblioteca, dijo Trevor con cuidado. 2º piso. Ala oeste. Los ojos de Miranda brillaron con comprensión. Te mostraré el camino. Trevor trabajó de forma distinta esa tarde. Habló mientras trabajaba, explicando cada paso en detalle. Su voz se escuchó a través de la puerta abierta de la biblioteca, extendiéndose por el pasillo. Habló del primer coche de madera de Raymond, de su esposa, de cómo ella le había enseñado que el silencio no era lo mismo que la ausencia. Después de 1 hora, Trevor lo oyó, movimiento en el pasillo. 15 minutos después, Violet estaba en el umbral, con el conejo aferrado a su pecho. Trevor sacó un trozo de pino y papel de lija. Los dejó en el suelo cerca de la puerta. Esta pieza necesita ser alisada con mucho cuidado, siguiendo la veta. Requiere paciencia. Volvió a los estantes. Durante un buen rato no pasó nada. Entonces oyó el suave raspado del papel de lija contra la madera, rítmico y cuidadoso. Trabajaron en silencio paralelo el resto de la tarde. Cuando Miranda vino a anunciar la cena, se quedó paralizada. Violet estaba sentada en el suelo, lijando el pino con una concentración intensa. Los ojos de Miranda se encontraron con los de Trevor, y él vio en ellos una esperanza desesperada. A la mañana siguiente, Caroline estaba esperando en la biblioteca con la espalda rígida. Miranda me dijo que trabajó deliberadamente cerca de la habitación de Violet después de que le prohibiera el contacto. Trabajé en la biblioteca porque ahí es donde los estantes necesitan restauración, respondió él. Si Violet me oyó y decidió venir a mirar, fue su propia decisión. Caroline se giró con los ojos enrojecidos. ¿Sabes lo que es ver a tu hijo existir en completo silencio? ¿Preguntarte cada día si te culpa por no estar allí cuando? Se detuvo. Sí, lo sé, dijo Trevor simplemente.
Le contó sobre el accidente y sobre los 8 meses de silencio de Raymond. Salió ileso físicamente, pero no habló durante 8 meses. Caroline se sentó con cuidado. El padre de Violet murió cuando ella tenía 2 años en un accidente de coche. Ella estaba con él. Los médicos dijeron que el trauma le causó mutismo selectivo. Se retorcía las manos, nerviosa. El especialista de este fin de semana decía que Violet necesitaba aprender que el silencio era inadaptado, que el conejo era una muleta. Así que observé cómo intentaba obligar a mi hija a renunciar a lo único que la ha hecho sentir segura. Y cuando Violet intentó huir, solo pude pensar que le había fallado otra vez. No le has fallado, la consoló Trevor. Estás intentando protegerla de la única manera que sabes. Pero quizás la protección que necesita no sea del silencio. Caroline lo miró con desesperación. No entiendo por qué un carpintero puede llegar a mi hija cuando los profesionales capacitados no pueden. No estoy intentando llegar a ella. Solo le estoy dando espacio para existir sin expectativas. Raymond y yo trabajamos con madera porque tiene sentido para nosotros de maneras que las palabras a veces no tienen. Sostuvo la mirada de Caroline. Tal vez Violet lo reconoce. ¿Y si nunca habla?, preguntó ella. ¿Y si el objetivo no es hacerla hablar, sino hacerla sentir lo suficientemente segura como para que quiera hacerlo? Caroline se cubrió el rostro con las manos y lloró. Cuando finalmente levantó la vista, su fachada de hierro se había desvanecido. No sé cómo ser la madre que necesita. Deja de contratar gente para que la arregle, sugirió Trevor. Empieza a pasar tiempo con ella haciendo algo que no requiera palabras. Señaló los estantes. Siéntate con ella y lija un trozo de madera. Simplemente estate presente en su silencio. No sé nada de carpintería, admitió ella. Violet tampoco. Ese no es el punto. Esa tarde, Violet apareció en 1 hora. Alrededor de las 3 llegó Raymond. Cuando Caroline apareció 1 hora después, Trevor la invitó a ver cómo le mostraba a su hijo a usar tinte para madera. Lentamente, Caroline se arrodilló junto a Raymond. Trevor la guió en la aplicación. Su primer intento fue demasiado intenso. Más ligero, indicó él. La madera absorberá lo que necesita si le das tiempo. Trabajaron durante la siguiente hora. Cuando Raymond terminó su trabajo, le hizo rodar un pequeño coche de madera hasta Violet. Ella lo recogió, examinó las ruedas y luego lo hizo rodar hacia atrás con precisión. Se enfrascaron en un juego que no requería palabras. Caroline observaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Solía jugar así con su padre, susurró. Todavía está aquí, respondió Trevor. Simplemente está encontrando su camino de regreso a su manera. Durante las siguientes 2 semanas, Caroline apareció cada día para aprender a lijar y teñir. Al principio era pésima, pero siguió viniendo. Violet observaba a su madre con intensidad, viendo a la mujer que siempre había estado rodeada de expertos ahora sentada con aserrín en el pelo. Una tarde, Trevor colocó los materiales para construir una caja. Violet observó y luego se acercó. Hay otro juego de piezas en ese estante por si quieres intentarlo, dijo él. Lentamente, ella recogió las piezas. Cuando encontró una esquina que no encajaba, miró a Trevor y le tendió la madera. No preguntó con palabras, pero su gesto fue claro. Trevor se sentó a su lado. Mira aquí, tienes que girarlo un poco. La esquina encajó. Ella miró la pieza, luego a Trevor, y asintió una vez. Raymond sonrió. Lo estás haciendo, Violet. Y ella sonrió. No una sonrisa a medias, sino una genuina. Las cajas les llevaron 3 tardes. En la última, Raymond preguntó, ¿para qué vas a usar la tuya? Violet miró su caja, luego a Raymond, y abrió la boca. No salió ningún sonido, pero la intención era clara. Por primera vez en 7 años, Violet había intentado articular palabras. Raymond simplemente asintió. Eso está bien. Esa noche, Caroline se acercó a Trevor. Mañana es sábado. ¿Considerarían venir tú y Raymond? Solo para pasar el tiempo construyendo algo juntos. Los 4. Sin paga. Trevor respondió. Si venimos, venimos como amigos. El sábado por la mañana, el ala este se transformó en un taller. Pensé que podríamos construir una estantería para la habitación de Violet, propuso Caroline. Pasaron el día trabajando. Al final de la tarde, estaba montada. No era perfecta, pero era real. Y Violet extendió la mano hacia la de su madre. Caroline se quedó paralizada mientras los dedos de su hija se enroscaban alrededor de los suyos. Fue tentativo pero decidido.
Caroline sostuvo la mano de su hija y dejó que la conexión existiera. Mientras se preparaban para irse, Caroline le contó algo a Trevor junto a su camioneta. Miranda me dio su renuncia. Dijo que no podía ser parte del silenciamiento de las necesidades de esa niña en favor de mi ansiedad. Tenía razón. No estás rota, Caroline. Solo recibiste pésimos consejos. ¿Y si Violet nunca habla? Entonces la amas de todos modos. Aparece. Construyan cosas juntas y tal vez entonces se sienta lo suficientemente segura para intentarlo. ¿Considerarías quedarte? No como contratista, sino para enseñar a Violet regularmente. No por dinero. Raymond y yo vendremos los sábados, aceptó él. Como amigos. El sábado siguiente comenzaron un nuevo proyecto. Una mesa de taller a la altura de Violet basada en sus propios dibujos detallados. Trabajaron en ella 3 sábados. Violet agregó cajones y un portalápices. Cada adición mostraba más confianza. El proyecto de la casa club se extendió durante todo el verano. Violet estaba involucrada en cada decisión y sus bocetos eran cada vez más detallados. Lentamente, comenzó a hacer pequeños sonidos. No palabras todavía, pero tarareaba mientras trabajaba o soltaba respiraciones cortas cuando algo encajaba bien. Un caluroso sábado de julio, Raymond preguntó con la franqueza de un niño: ¿Por qué no hablas? Haces sonidos ahora. ¿Por qué no dices palabras? Caroline cruzó la mirada con Trevor. Que responda si quiere, dijo él. Violet tomó su cuaderno y dibujó rápidamente 2 figuras en un coche, con líneas irregulares rodeándolas como una jaula. La pequeña figura no tenía boca. Raymond la estudió. Te asustaste, comprendió. Tan asustada que las palabras te parecieron peligrosas. Violet asintió con lágrimas en los ojos. Mi madre también murió en un coche, le confesó Raymond acercándose. Lo vi suceder y después yo tampoco pude hablar. Violet estaba llorando. No tienes que usar palabras si no estás lista, continuó él. Pero creo que te asustaste hace mucho tiempo y has estado callada tanto tiempo que olvidaste que podías ser ruidosa si querías. Violet miró a Raymond, luego a su madre, luego a Trevor, y abrió la boca. El sonido fue pequeño. Apenas un susurro, pero fue una palabra. Asustada, dijo Violet. Tenía mucho miedo. Caroline la abrazó con fuerza, ambas llorando. Lo sé, cariño. Siento mucho no haberte entendido. La voz de Violet volvió a sonar, más fuerte esta vez. No rota, dijo Raymond. Solo asustada. Pero ya no. Ya no. Él la abrazó y ella rió. Una risa audible. La casa club se terminó a mediados de agosto. El día de la inauguración, Violet se paró en el porche y habló. Gracias por construir conmigo. Por no hacerme diferente. Por simplemente estar aquí. Continuó dirigiéndose a ellos. Raymond, eres mi mejor amigo. Trevor, me enseñaste que está bien estar callada cuando lo necesito. Mamá, te quiero. Incluso cuando no podía decirlo. Caroline la abrazó conmovida. Yo también te quiero. Muchísimo. Siempre. Mientras se alejaban, Raymond le preguntó a su padre. Papá, cuando dejé de hablar, ¿pensaste que no volvería a hacerlo? A veces, respondió Trevor. Pero sobre todo, intenté quererte de todos modos. Eso es lo que le enseñaste a la mamá de Violet, concluyó el niño. Las reuniones de los sábados continuaron durante el otoño. Violet hablaba más cada semana y su voz se hacía más fuerte. Todavía tenía días difíciles, pero ahora el silencio era una elección. Un sábado de octubre, ella preguntó, Trevor, ¿cómo supiste que no estaba rota? Porque Raymond me enseñó que el silencio no es lo mismo que la ausencia. Violet se volvió hacia su madre. Mamá, ¿te alegra que hable ahora? Me alegra que tengas la opción, respondió Caroline. Pero lo que más me alegra es que finalmente aprendí a escuchar, uses palabras o no. En diciembre, Violet hizo un anuncio. Quiero volver a la escuela normal con Raymond. ¿Estás segura? Preguntó Caroline. Estoy segura. Quiero ir a donde va él, para tener a alguien que entienda si tengo días tranquilos. Raymond asintió. Te ayudaría. Y si necesitas estar callada, le diré a la gente que así eres tú. Llegó enero y Violet empezó el colegio. Aunque las primeras semanas fueron duras, ya tenía herramientas, a Raymond y sus proyectos de los sábados. Para la primavera, ya había encontrado su lugar. Un sábado, mientras trabajaban en una casita para pájaros, Violet preguntó, Trevor, ¿crees que mi padre estaría orgulloso de mí? Creo que estaría orgulloso de todo lo que eres.
No solo de hablar, sino de construir, de crear y de cómo aprendiste a dejar entrar a la gente. Ya no recuerdo su voz, confesó ella con tristeza. No lo estás olvidando, intervino Caroline. Simplemente estás superando el momento en que lo perdiste. Raymond, dijo Trevor, cuéntale a Violet lo del suéter. Después de que mi madre muriera, dormía con su suéter, contó el niño. Pensaba que si dejaba de olerlo, la olvidaría. Trevor continuó. Le dije que el amor no vive en suéteres ni en voces. Vive en cómo llevamos a la gente con nosotros. ¿Recuerdas a tu papá cada vez que construyes algo? Violet asimiló aquello. ¿Entonces puedo hablar y seguir queriéndolo? Sí, cariño. Ser feliz no significa que lo hayas olvidado. Al caer la tarde, Violet le entregó a Trevor un papel doblado. Escribí algo para darte las gracias. Trevor leyó la carta, que hablaba del silencio como protección, del miedo, del coraje y de aprender a confiar. Terminaba con una frase poderosa. No me obligaste a hablar. Hiciste que fuera seguro querer hablar. Ese es el mejor regalo que alguien me ha dado. Entonces Violet compartió su sueño. Quiero escribir un libro sobre estar callada, para que otros niños sepan que no están solos. Caroline se ofreció a ayudar y Raymond a hacer los dibujos. Durante el verano el libro tomó forma. Eran palabras crudas y honestas ilustradas por Raymond. A finales de agosto, Trevor encuadernó a mano el primer volumen. Empezaron compartiendo ejemplares con familias necesitadas y pronto Violet empezó a recibir cartas de agradecimiento de todo el mundo, las cuales respondía con esmero. Un año después, Caroline organizó una reunión en la finca para familias con niños que usaban formas alternativas de comunicación. Violet le dijo a Trevor: hice algo impensable, usar mi silencio para ayudar a otros a comprender el suyo. Tomaste tu dolor y lo convertiste en conexión, respondió él. ¿Crees que está bien seguir teniendo días de silencio?, preguntó ella. Los días de silencio no son un fracaso, son descanso, le aseguró él. Esa noche, Violet propuso expandir el proyecto. Quería crear espacios donde la gente pudiera coexistir sin tener que cambiar. Así, el ala este se transformó en un taller permanente para niños y Caroline fundó una organización sin fines de lucro. Las familias llegaban los sábados a un lugar donde el silencio o el ruido eran igualmente aceptables. 2 años después, Violet era una líder de 10 años que daba conferencias. En una de ellas dijo: cuando guardaba silencio, todos querían que hablara. Pensaban que mi silencio era el problema, pero era mi solución, mi forma de sobrevivir. Lo que me ayudó no fue la intervención, sino las personas que se sentaron conmigo en mi silencio. Dejen de intentar que hablen y empiecen a aprender a escuchar su silencio. Su mensaje caló hondo y su libro se publicó formalmente. 3 años después de la llegada de Trevor, Violet propuso construir el Jardín de la Voz Silenciosa, un espacio con zonas de silencio y zonas de charla. Tardaron 2 años en completarlo, construido por las propias familias del programa. En la inauguración, una Violet de 12 años declaró: este jardín es un recordatorio de que no tienes que cambiar para ser valioso. No tienes que hablar para ser escuchado. Al final de la ceremonia, Caroline le dijo a Trevor: nunca imaginé que lo que necesitaba mi hija era un carpintero que entendiera el silencio. Esa tarde, Violet se sentó junto a Trevor en un banco. Gracias por todo, susurró. Tú hiciste el trabajo duro, respondió él. Todavía está bien que tenga días de silencio, insistió ella. Es perfecto, dijo él. El objetivo nunca fue que dejaras de estar en silencio, sino que fuera una elección y no una jaula. Se quedaron allí, en el jardín, mientras la luz se desvanecía. Trevor comprendió que la verdadera historia no trataba sobre el sonido, sino sobre la conexión y la aceptación incondicional. Todo había empezado con una reparación, pero terminó transformando vidas, demostrando que, a veces, creer que las personas ya son suficientes es el acto más revolucionario de todos. Una invitación a construir juntos. A veces, la vida nos deja sin palabras. Al igual que Violet, todos hemos pasado por momentos donde el mundo se siente demasiado ruidoso y lo único que necesitamos es un espacio seguro para ser nosotros mismos, sin presiones y sin juicios. En este canal, no solo contamos historias, construimos refugios. Cada relato es como una pieza de madera que lijamos con paciencia para encontrar la verdad que se esconde debajo de las cicatrices. Pero este taller no estaría completo sin ti. ¿Cómo puedes ser parte de esta obra? Dando me gusta. Es como ese primer asentimiento de Violet. Un gesto pequeño, pero poderoso, que nos dice que no estamos solos en este silencio y que la historia ha resonado en tu corazón.
Suscribiéndote al canal. Es nuestra forma de decir nos vemos el pronto. Al suscribirte, te conviertes en parte de esta comunidad que cree en la aceptación incondicional y en el poder de sanar a nuestro propio ritmo. No buscamos arreglar a nadie, buscamos escuchar lo que el silencio tiene que decir. Si crees que el mundo necesita más empatía y menos etiquetas, te invito a que te quedes con nosotros. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana. Sigamos tallando juntos historias que, más que palabras, ofrecen esperanza. Gracias por estar aquí, por tu paciencia y por ayudarnos a demostrar que, a veces, el regalo más grande es simplemente estar presente.